Así que sí podemos escribir la ecuación de la supermalla de manera directa. Bien, ya tenemos dos ecuaciones. Esta ecuación de aquí y esta ecuación de acá. Pero tenemos tres variables y ya no podemos escribir más ecuaciones de voltaje. ¿Qué hacer? Bueno, recordar que la fuente de corriente sí está conectada. No es que no esté conectada, sí está conectada. Lo que hicimos fue nosotros un artificio, porque nos estaba dando problema. Pero el hecho de que nos esté dando problema no significa que no esté conectada. La fuente está conectada. Y si está conectada, nosotros podemos establecer una relación entre el valor de la fuente de corriente y las corrientes asignadas a las mallas. 20 es igual a I3 menos I2. Y ahí surge la tercera ecuación de nuestro sistema. 20 igual a I3 menos I2, o menos I2 más I3. Si alguien dice, sí, pero estamos mezclando ecuaciones, las dos primeras son ecuaciones de voltaje y la tercera es ecuación de corriente, no nos vamos a poner a discutir con esa persona, sino que lo que hacemos es, le decimos, está bien, te damos la razón, pero vamos a multiplicar la tercera ecuación, la ecuación de corriente, la vamos a multiplicar por un ohmio y la convertimos en ecuación de voltaje sin que la estructura de la ecuación cambie. Y entonces ahora sí estamos todos contentos y podemos resolver el sistema de ecuaciones. Si planteamos aquí a la matriz coeficiente, que se sigue llamando matriz resistencia, la matriz coeficiente estará formada o tendrá los siguientes elementos: 7, menos 4, menos 1, de la segunda ecuación, menos 5, 6, 4, y de la tercera ecuación, 0, menos 1, 1. ¿Qué observamos? Que no es simétrica respecto de la diagonal principal. Causa presencia de fuentes de corriente de origen a una supermalla en la red. Tenemos esa red, la vamos a analizar por medio del método de las corrientes de malla. Tal como hemos explicado, lo primero que hay que hacer es identificar a las mallas de la red y asignarle a cada una de ellas una corriente arbitraria. Vamos a hacer las siguientes asignaciones de corrientes a las mallas: I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 e I sub 5. Una vez hecha la asignación de corrientes a las mallas, nuestro siguiente paso es identificar a las fuentes de corriente y, en caso de existir fuentes de corriente, proceder a conformar las respectivas supermallas. Tenemos nosotros aquí la presencia de tres fuentes de corriente: una independiente y dos controladas. La conformación de las supermallas puede originarse ya sea por una fuente independiente o por una fuente controlada. Hemos dicho que para imaginarnos a la supermalla, lo que hay que hacer es suponer ahí que las fuentes de corriente están abiertas y ver cuál es el camino cerrado que se forma con las fuentes de corriente abiertas. Supongamos que estas dos fuentes de corriente están abiertas y sigamos la trayectoria. Tendremos este camino cerrado de aquí,
camino conformado por las mallas 1, 2 y 3. Ese camino cerrado constituye una supermalla. En la parte de abajo de la red, la malla 4 no contiene ninguna fuente de corriente, por lo tanto no va a participar en la conformación de ninguna supermalla. Y en la malla 5, nosotros tenemos la presencia de una fuente de corriente aquí. Esta fuente de corriente es una fuente de corriente especial, situada en el perímetro de la red. Le vamos a llamar fuente de corriente periférica. Cuando existen fuentes de corriente periférica, la malla a la cual está conectada la fuente queda abierta y nosotros no vamos a plantear ecuación de voltaje ahí. Donde exista fuente de corriente periférica no se plantea ecuación de voltaje. Y plantearemos ecuaciones de voltajes en la malla que quede, en este caso la malla 4, y en las supermallas que se formen, en este caso la supermalla formada por la malla 1, 2 y 3. Veamos cuáles son esas ecuaciones. Para la supermalla 1, 2 y 3, la ecuación es 100 menos 120 es igual. La contribución de la corriente de malla 1. La malla 1 forma parte de la supermalla, contribuye con un término propio. El término propio va a ser igual a la corriente asignada a la malla y sub 1 multiplicado por la suma de las resistencias que forman parte de la malla 1 e integran la supermalla. Esto es 2 más 4, 6 y 1. Observen que estamos planteando la ecuación respetando la asignación de corrientes hecha inicialmente a las mallas. Contribución de la corriente de malla 2. La malla 2 forma parte de la supermalla, contribuye con un término propio. El término va a ser igual a I2 por la suma de las resistencias que forman parte de la malla 2 e integran la supermalla. Esto es 1 más 5, 6, más 3, 9, 9 y 2. Malla 3 también forma parte de la supermalla, contribuye con un término propio. El término propio es igual a la corriente I3 por la suma de las resistencias que forman parte de la malla 3 y son parte constitutiva de la supermalla. 2 más 4, 6 y 3. Contribución de la malla 4. La malla 4 no forma parte de la supermalla. Por tanto, aquí va a existir un término mutuo. Mutua entre la supermalla y la malla 4. Veamos qué es lo común a la supermalla y a la malla 4. Todo esto es común a la supermalla y a la malla 4. El término mutuo va a ser igual a la suma de las resistencias comunes. 4 más 3. 7 multiplicado por la corriente de la otra malla y 4. Y como las corrientes de malla tienen todas la misma orientación y estamos hablando de un término mutuo, es menos 7 y 4. Contribución de la corriente de malla 5. La malla 5 no forma parte de la supermalla, por tanto va a contribuir con un término mutuo. Mutua entre la supermalla y la malla 5. ¿Qué es lo común a la supermalla y a la malla 5? Todo esto. Sumamos las resistencias comunes. 5 más 4, 9. Y la multiplicamos por la corriente de la otra malla. 9 y 5. Como estamos hablando de un término mutuo y las corrientes todas tienen la misma orientación, entonces es menos 9 y 5. Esa es la ecuación para la supermalla. Ahora veamos la ecuación para la malla número 4. Suma de fuentes de voltajes conectadas a la malla 4.
2ix y 80 voltios, o 2y, perdón, y 80 voltios. 2y lo atravesamos de más a menos, menos 2y. Y 80 lo atravesamos de menos a más 80. Es igual. Término propio. Y sub 4 por la suma de las resistencias conectadas a dicha malla. 1 más 4, 5, más 3, 8, más 2, 10. 10 y 4. Términos mutuos. Respecto de la malla 1, este ramal es común entre la malla 1 y la malla 4. El término mutuo va a ser 4 por I1. Signo negativo porque las corrientes están orientadas de la misma manera. Mutuo con I2, con la malla 2. Este es el ramal común entre la malla 2 y la malla 4. Resistencia 3 ohmios. El término mutuo será 3 por I4. Signo negativo porque las corrientes están orientadas, perdón, 3 y 2, menos 3 y 2. Signo negativo porque las corrientes están orientadas de la misma manera. Respecto de la malla 3, no hay ramal común entre la malla 3 y la malla 4. Al no existir ramal común entre la malla 3 y la malla 4, no existe término mutuo. Respecto de la malla 5, este es el ramal común entre la malla 4 y la malla 5. Resistencia 2 ohmios. El término mutuo es 2 por I5. Signo negativo porque las corrientes están orientadas de la misma manera. Esa es la ecuación de voltaje para la malla número 4. Y ya hemos planteado ecuación de voltajes en las mallas y supermallas que podemos. Recordemos que en la malla 5 no se plantea ecuación de voltaje por contener una fuente de corriente periférica. Luego del planteamiento de las ecuaciones de voltaje, entramos a establecer relaciones entre las fuentes de corriente y las corrientes asignadas a las mallas. Empecemos por esta fuente, 3ix. Por este ramal, en donde está conectada la fuente 3ix, están definidas dos corrientes de malla, y uno en el sentido contrario al de la corriente de la fuente, y dos en el mismo sentido de la corriente de la fuente. Por lo tanto, 3ix ¿a cuánto es igual? Hay 2 menos I1. La otra fuente, un medio de Bx, ¿a qué relación da lugar? También es una fuente de corriente. Un medio de Bx es igual ¿a cuánto? Hay 2 menos I3. La fuente de corriente periférica, ¿a qué relación da origen? 20 amperios es igual a menos I5. El siguiente paso es definir a las variables de control en términos de las corrientes asignadas a las mallas. Empecemos con I sub X. ¿Cómo definirían a I sub X? I5 menos I3 más I5, porque tiene una dirección coincidente con la de IX, menos I3. I5 menos I3. I sub Y, ¿cómo lo definirían? Menos I2. Es la corriente por este ramal, pero tienen direcciones opuestas. Por eso ponemos IY igual a menos I2.